Me llamo Alejandra. Tengo 17 años y soy una chica trans. Esta historia no la cuento para buscar lástima ni admiración. Solo quiero dejarla salir. Es algo que ocurrió hace menos de un año y que, a pesar de todo, me sigue definiendo. Todo comenzó un 20 de noviembre, un día que parecía igual a cualquier otro. Estoy sentada en un parque, distraída, con los audífonos puestos y la mirada perdida en un grupo de niños jugando a lo lejos. Es mi lugar favorito para escapar de todo, donde el ruido de los autos se mezcla con las risas de los pequeños y me da un respiro de mis propios pensamientos. De repente, alguien se me acerca. Es un chico, uno de esos que no llamarían la atención en una multitud, pero que en ese momento parece decidido a romper mi burbuja. ¿Puedo pedirte tu Instagram? Zrenia pregunta con una sonrisa tímida, casi insegura. Me sorprende tanto que me quedo congelada por un segundo, pero termino dándoselo, más por curiosidad que por otra cosa. No espero nada. Ni siquiera sé por qué lo hago. Esa noche me llega un mensaje de él. Me saluda. Hace un comentario casual sobre el parque, como si la conversación pudiera desmoronarse con el más mínimo cambio de tema. Le respondo sin pensar mucho. Es amable, pero tampoco parece algo especial. Al menos no al principio. Las semanas pasan y de alguna manera seguimos hablando. Sus mensajes se vuelven más largos, más constantes. Empieza a contarme cosas de su vida, pequeños detalles que lo hacen parecer tan real, tan accesible. Su risa, aunque no la escucho en persona, se siente cálida incluso en las palabras escritas. Y yo, sin darme cuenta, empiezo a esperar esos mensajes más de lo que quiero admitir. Una tarde, de forma casual, me invita a salir. La idea me pone nerviosa, no porque me guste, o eso es lo que me digo, sino porque hace mucho que no salgo con alguien sin sentir que estoy ocultando algo de mí misma. Pero acepto. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. Él está sentado junto a la ventana cuando llego, jugando con una servilleta mientras revisa su teléfono. Me ve, y su sonrisa ilumina su rostro. Algo en esa expresión me hace quedarme. Al principio, nuestra conexión es más simple, ligera, como si ambos estuviéramos midiendo el terreno antes de dar un paso en falso. Salimos a caminar después del café, hablando de cualquier cosa, y su curiosidad por todo lo que digo me desarma un poco. Me pregunta sobre mí, y aunque al principio soy cautelosa, termino contándole más de lo que planeaba. Incluso le hablo de mi transición, algo que para otros es una barrera que no quiero cruzar tan pronto. Pero él no. Reacciona como esperaba. No se muestra incómodo ni intenta cambiar de tema. Simplemente escucha, como si fuera la cosa más natural del mundo. Cuando me deja en casa esa noche, pienso en cómo sería tenerlo cerca más seguido. No lo quiero aceptar, pero algo en él empieza a importarme. Y así, casi sin darme cuenta, los días se convierten en semanas. Cada salida con él se siente un poco más especial, un poco más cercana. No sé si lo que siento es amor o simplemente la emoción de ser vista, de ser aceptada por alguien sin reservas. Tal vez sea ambas cosas. Lo único que sé es que cuando estoy con él, las capas de miedo y desconfianza que me he construido comienzan a desmoronarse. Pero aún no entiendo que las cosas que parecen perfectas al principio a veces esconden grietas que no vemos hasta que ya es demasiado tarde. Lo que empezó como simples mensajes se convierte en conversaciones que duran horas, noches enteras. Hablamos de todo, de su vida, de la mía, de las cosas que nos gustan y las que no entendemos. A veces compartimos memes tontos y otras veces nos quedamos atrapados en reflexiones profundas sobre lo que significa sentirse incompleto. Hay algo en la manera en que me escucha, en cómo responde justo lo que necesito oír, que me hace sentir vista de una manera que no había sentido antes. Me manda mensajes por las mañanas, preguntando cómo dormí, y por las noches, deseándome que sueñe bonito. Poco a poco, esos mensajes se convierten en algo que espero con ansias. Su atención, su manera de estar presente, me hace sentir menos sola, menos rota.
Y aunque trato de convencerme de que solo somos amigos, en el fondo sé que algo más está creciendo entre nosotros. La primera vez que me invita a salir oficialmente, lo pienso demasiado. Me pregunto si es buena idea, si estoy preparada para que alguien me vea realmente. Pero lo hago. Nos encontramos en un parque diferente al de nuestra primera conversación. Caminamos durante horas, mientras el sol se oculta lentamente. Su risa resuena en el aire, ligera y despreocupada. Y me pregunto si todo puede ser tan sencillo como parece con él. Cuando estoy con él, siento que todo está bien, aunque solo sea por unas horas. Me hace preguntas que nadie más se ha atrevido a hacerme, pero no de una manera intrusiva, sino genuina, como si realmente quisiera entender quién soy. Me pregunta por qué elegí el nombre Alejandra, y cuando le cuento la historia me dice que es hermoso. Lo dice con una sinceridad que me toma por sorpresa. Empezamos a salir más seguido, a veces al cine, otras simplemente a caminar sin rumbo por la ciudad. Cada vez que me despido de él, siento una punzada de vacío, como si la realidad fuera menos real sin él. Pero no quiero admitirlo. Me repito que solo somos amigos, que estoy exagerando lo que siento, que no puedo permitirme algo más. Entonces, una noche, mientras caminamos por una calle tranquila después de cenar, me agarra la mano. Es un gesto tan simple, pero mi corazón se acelera como si estuviera corriendo una maratón. No digo nada, y él tampoco. Pero en ese momento algo cambia. Ya no puedo seguir fingiendo que no me importa. Lo miro mientras hablamos, mientras ríe, mientras me cuenta sus sueños y sus miedos, y empiezo a darme cuenta de que me gusta cómo su mundo encaja con el mío. Su sonrisa desarma cada una de mis defensas, y por primera vez en mucho tiempo me permito pensar que tal vez, solo tal vez, podría valer la pena intentarlo. 2 días antes de Navidad, estábamos sentados en una banca del parque donde nos conocimos. Era una tarde fría, pero él insistió en que saliéramos a caminar. Llevaba un gorro rojo ridículo que lo hacía ver como un duende navideño, y yo no podía dejar de reír cada vez que lo miraba. Después de un rato, se detuvo de repente, metió las manos en los bolsillos y me miró con esa mezcla de nervios y determinación que aprendí a reconocer en él. «Quiero preguntarte algo», dijo, y sentí como el aire alrededor se congelaba un poco más. «¿Quieres ser mi novia?» Component Placement soltó, casi atropellando las palabras. Por un momento me quedé en blanco. No era algo que esperaba, y mucho menos tan pronto. Mi corazón se detuvo, y luego empezó a latir tan rápido que pensé que él podría oírlo. Su mirada estaba fija en la mía, y en ese instante toda la ciudad se desvaneció. No sé cómo logré responder, pero lo hice. Dije que sí. Fue un sí torpe, lleno de nervios, pero también de emoción. Él sonrió, esa sonrisa que siempre parecía capaz de derretir cualquier cosa, incluso el frío de diciembre. El resto de la tarde la pasamos caminando, hablando de cualquier cosa menos del hecho de que ahora éramos algo más que amigos. Yo aún no podía creerlo. Nunca había tenido una relación así. Algo tan sincero, tan real, tan abrumador. Me despedí de él esa noche sintiéndome diferente, como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. Era nuevo, hermoso y aterrador a la vez, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podía ser feliz con alguien más, incluso si no sabía lo que eso significaba del todo. Apenas unas semanas después de empezar nuestra relación, mi tía falleció. Era alguien muy importante para mí, casi como una segunda madre. Cuando me dieron la noticia sentí cómo el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Todo se volvió borroso. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, deseando no estar sola en mi dolor. Al día siguiente lo llamé. Solo quería escucharlo, sentir que estaba ahí, que me sostenía de alguna forma. Su voz al otro lado del teléfono me dio un poco de alivio, pero no lo suficiente. Le pedí que me acompañara al velorio. Era todo lo que necesitaba. Su presencia, su abrazo, un gesto que me hiciera sentir que no estaba enfrentando esto sola. «No me gustan esos lugares», respondió.
y su tono era más seco de lo que imaginaba posible. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de decir. Finalmente murmuré un «está bien», aunque nada estaba bien. Colgué y me quedé sentada en la cama, sintiéndome vacía. Durante el velorio me sentí perdida. Vi a mi familia rodeándose unos a otros, compartiendo lágrimas y recuerdos, mientras yo permanecía al margen, esperando una llamada que nunca llegó. Cada minuto que pasaba sin escuchar de él hacía que la soledad pesara más. No le reclamé nada. No le dije cuánto me dolió su indiferencia. En silencio, me prometí no volver a pedirle algo así. Pensé que tal vez había esperado demasiado de él, que la culpa era mía por necesitar algo que él no podía darme. Pero aunque traté de justificarlo, una pequeña grieta comenzó a formarse dentro de mí, una que no pude ignorar, aunque me esforzara por hacerlo. Los días después del velorio fueron un remolino de tristeza y vacío. Cada mañana me levantaba sintiendo que algo faltaba, algo que no podía recuperar. Trataba de encontrar consuelo en pequeñas rutinas, pero todo me parecía inútil. Solo quería que él estuviera ahí, que me dijera algo, cualquier cosa, que me hiciera sentir menos sola. Lo busqué, lo llamé un par de veces, le mandé mensajes, pero sus respuestas eran cortas, distantes. Estoy ocupado. Saldré con los chicos. Hablamos luego. Cada excusa era como una puerta cerrándose en mi cara, y poco a poco empecé a entender que no era su prioridad. Yo estaba hundiéndome, pero él parecía seguir adelante como si nada estuviera mal. Un jueves en la tarde, después de varios días sin vernos, le pedí que nos encontráramos. Necesitaba hablar con él, sentirlo cerca. Su respuesta fue un simple, no puedo, ya tengo planes con un amigo. Esa noche me quedé en la cama, mirando el techo, con el teléfono en la mano. Quería llamarlo, pero sabía que no serviría de nada. Finalmente, el 20 de enero, todo explotó. Le mandé un mensaje de voz, dejando salir toda la frustración que había acumulado. Le dije que me dolía su indiferencia, que me sentía sola, que lo necesitaba. Su respuesta llegó rápido, pero no era la que esperaba. Empezamos a discutir. Cada palabra que decía me hacía sentir más pequeña, más tonta, por haber creído que esto era algo real. Te estás comportando como una berrinchuda, me dijo. Esa frase fue como un golpe, pero antes de que pudiera responder, agregó. Tal vez lo mejor es que terminemos. Solo nos estamos haciendo daño. No me salió nada en ese momento, ni un grito ni un reproche. Me quedé en silencio, sintiendo como todo lo que habíamos construido, o lo que pensé que habíamos construido, se desmoronaba. Está bien, respondí finalmente, con una voz que ni siquiera reconocí como mía. Esa noche no lloré, no porque no doliera, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Me sentía vacía, agotada, como si hubiera estado luchando sola en una batalla que nunca fue justa desde el principio. Y aunque no lo quería admitir, una parte de mí sabía que esto era lo mejor. Al menos, eso trataba de repetirme mientras el silencio de mi habitación se volvía insoportable. El pasado tiene esa forma cruel de aferrarse, de aparecer cuando menos lo esperas. La semana pasada, casi sin pensarlo demasiado, decidí volver a mi antigua escuela. No sé qué buscaba. Quizás quería enfrentar algo, encontrar un cierre, o tal vez solo quería sentirme más cerca de un tiempo en el que todo parecía menos complicado. Al llegar, todo se sintió familiar pero extraño a la vez. Los pasillos, las risas lejanas de los alumnos, las bancas del patio, todo estaba como lo recordaba, pero yo ya no era la misma. Caminé un rato observando de lejos las caras de los que seguían allí. Justo cuando estaba empezando hasta a sentir que esa decisión había sido un error, lo vi. Él estaba allí, como si nunca se hubiera ido de mi vida. Me miró de inmediato y su reacción me dejó paralizada. Empezó a hacer gestos exagerados, intentando llamar mi atención. Movía los brazos, hacía ruidos, como si fuera un niño tratando de provocar una respuesta. Por un momento no supe qué hacer. Una parte de mí quería marcharse y la otra quería gritarle. Entonces escuché la voz, no suya,
sino de una de sus amigas que estaba cerca. «¡Ahí va una puta!», gritó, y el eco de esas palabras se quedó flotando en el aire. Mi cuerpo se tensó. Sentí cómo el calor subía por mi rostro, y por un instante quise darme la vuelta, enfrentarla, decirle algo, cualquier cosa, pero no lo hice. Cerré los puños y seguí caminando. Mi mente estaba en blanco, pero por dentro me sentía devastada. Las palabras dolían, sí, pero lo que más me lastimó fue ver su reacción. Él no dijo nada, no hizo nada. Se quedó allí, riendo como si fuera un espectador más de esa humillación pública. Cuando finalmente salí de la escuela, algo dentro de mí se rompió. Lo que vi ese día fue suficiente para entender quién era realmente. No era el chico con el que había soñado, el que me hacía sentir segura y especial. Era alguien que no supo cuidarme, alguien incapaz de ver el daño que me hacía. Y aunque dolía, esa verdad era imposible de ignorar. Regresé a casa esa tarde y lo primero que hice fue tomar el teléfono. Cada foto que tenía de él, cada captura de pantalla de nuestras conversaciones, cada recuerdo digital que me ataba a él, lo borré. Eliminarlo parecía lo único lógico, como si al desaparecer de mi galería pudiera desaparecer también de mi mente. Pero no era tan fácil. Aunque borrara todo, aunque bloqueara su número y lo eliminara de mis redes sociales, él seguía ahí. En mi cabeza, en mis pensamientos. Cada noche cuando apagaba la luz, lo veía, no como lo había visto en la escuela, no con esa risa cruel y esa indiferencia hiriente, sino como lo recordaba en los primeros días. Atento, sonriente, lleno de palabras que me hacían sentir única. Me quedé atrapada en esa versión idealizada de él, una que no existía, pero que seguía viva en mi memoria. Por más que intentaba recordarme quién era realmente, los momentos buenos, los pequeños gestos que me hicieron amarlo, se colaban sin permiso. Me encontraba repasando una y otra vez todo lo que había pasado, buscando señales, algo que explicara cómo había llegado a este punto. ¿Había sido todo un error desde el principio? ¿Había algo que yo pude haber hecho diferente? Cada vez que me convencía de que debía seguir adelante, esos pensamientos regresaban, como una ola que arrasa con todo. Me sentía ridícula. ¿Cómo podía seguir pensando en alguien que me trató así, que no fue capaz de estar ahí cuando más lo necesitaba, que no solo me dejó sola, sino que se rió de mí? Esa lucha interna era agotadora. Me mantenía ocupada, haciendo tareas, saliendo con amigas, intentando llenar los espacios vacíos con cualquier cosa que no fuera él. Pero incluso en esos momentos, en los segundos de distracción, su imagen volvía, como un fantasma que no me dejaba en paz. Una tarde, después de una de esas noches interminables, en las que mi mente no dejaba de darle vueltas a todo, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. La luz era tenue, el tipo de luz que no oculta nada, que resalta cada detalle. Observé mis ojos, los círculos oscuros debajo, la línea firme de mis labios. Había algo en mi expresión que me hizo detenerme. ¿Quién era yo realmente? ¿Por qué me dolía tanto lo que había pasado? ¿Por qué seguía atrapada en algo que me hacía daño? Mientras me hacía esas preguntas, algo comenzó a hacerse claro dentro de mí, algo que no había querido enfrentar antes. No era amor lo que buscaba en él, nunca lo había sido. Lo que quería era algo más profundo, más doloroso de admitir. Quería que me validara, que me dijera que yo era suficiente, que estaba bien ser quien soy, que valía la pena amarme. Había puesto en sus manos un poder que no le pertenecía, un poder que, en realidad, solo yo podía tener. El reflejo en el espejo parecía desafiarme. Por primera vez en semanas, no vi a una chica rota, vacía, ni a alguien que necesitaba ser reparada por otro. Vi a alguien que había sobrevivido, que estaba de pie a pesar de todo, que tenía algo que ni él ni nadie podían quitarme, mi valor. Esa realización fue como un peso que se desprendió de mi pecho. No necesitaba que él,
ni nadie más me diera lo que ya era mío. No necesitaba su aprobación para ser feliz. Lo que siempre había buscado estaba ahí, frente a mí, en mis propios ojos. Me pertenecía. No fue un cambio inmediato ni mágico, pero fue el comienzo de algo. Salí del baño y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí más ligera, como si hubiera recuperado una parte de mí que había estado perdida. Después de esa tarde frente al espejo, decidí que era momento de cambiar algo, de tomar control de mi vida nuevamente. No podía seguir atrapada en el mismo lugar, reviviendo los mismos recuerdos. Empecé con pasos pequeños, casi tímidos, como si aún dudara de mi capacidad para seguir adelante. Llamé a mis amigas, esas que había descuidado mientras estaba atrapada en mi relación. Les propuse salir, aunque fuera solo a caminar o tomar un café. Ellas, siempre incondicionales, me recibieron con los brazos abiertos. Sus risas, su apoyo y su presencia empezaron a llenar los huecos que había sentido tan dolorosamente vacíos. También abrí la caja donde guardaba viejos proyectos, cosas que había dejado a un lado porque no creía tener el tiempo ni la energía para ellas. Encontré bocetos de ropa que soñaba con diseñar y decidí retomarlos. Me senté frente a mi escritorio, con papel y lápiz en mano, y empecé a dibujar de nuevo. Era como si estuviera redescubriendo una parte de mí misma que había olvidado cuánto amaba. Los días seguían siendo difíciles, pero cada pequeña victoria me devolvía algo. Una tarde, después de pasar horas trabajando en un diseño, me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. No porque buscara perfección, sino porque vi a alguien que estaba construyendo algo para sí misma, con sus propias manos. Cada día era una batalla. A veces retrocedía, caía en la tentación de revisar su perfil en redes sociales o me encontraba pensando en lo que pudo haber sido. Pero cada vez me tomaba menos tiempo salir de esos momentos. Era como si, poco a poco, el peso que llevaba encima se fuera haciendo más liviano. Reconstruirme no fue rápido ni fácil, pero con cada paso sentía cómo volvía a apropiarme de mi historia. Lo que él había roto, yo estaba aprendiendo a sanar. Y con cada pieza que recuperaba, me acercaba más a la versión de mí misma que siempre quise ser. Hoy, al mirar hacia atrás y contar esta historia, no hay odio en mí. Durante mucho tiempo lo hubo, mezclado con tristeza, frustración y ese vacío que parecía no llenarse nunca. Pero ahora, después de todo, lo que siento es gratitud. Gratitud porque, aunque dolió, aunque me quebré, esa experiencia me mostró algo que de otro modo no habría descubierto. Me enseñó que no puedo esperar que alguien más me complete. Aprendí que mi valor no depende de cómo alguien me vea o de lo que pueda ofrecerme. Esa lección, aunque llegó de la manera más dura, es algo que llevo conmigo todos los días. Cuando pienso en él, ya no veo al chico que me hirió, ni al que me hizo dudar de mí misma. Lo veo como un capítulo de mi vida, uno necesario para llegar hasta aquí. Me obligó a enfrentarme a mí misma, a descubrir que todo lo que buscaba en él siempre estuvo en mí. Amarme no era algo que sabía hacer antes. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar, de agradar, de ser aceptada, que olvidé mirarme con los mismos ojos con los que esperaba que otros me vieran. Pero ahora puedo hacerlo. Me miro al espejo, y aunque no siempre es fácil, me veo con compasión, con orgullo, con amor. Lo que viví con él, no lo cambiaría, porque fue en ese dolor donde encontré mi fortaleza, mi independencia. Aprendí que, aunque alguien me decepcione, aunque me rompan, siempre tengo la capacidad de reconstruirme. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hace sentir completa.